Del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 17. Al entrar en Cafarnaúm, se acercó a Jesús un centurión rogándole: Señor, mi servidor está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo mismo iré a sanarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra y mi servidor se sanará, porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y a otro, ven, él viene, y cuando digo a mi servidor, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: Ve y que suceda como has creído. El servidor se sanó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y él con su palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en este texto del Evangelio de San Mateo vemos cómo la presencia del Señor y la acción del Señor es ocasión de salud, liberación y sanación para estos hermanos que se encontraban enfermos. La primera de las escenas corresponde al pedido que le hace el centurión romano por uno de sus servidores. El centurión era el encargado que tenía que comandar la centuria, 100 hombres, lógicamente pagano, porque a pesar de que los israelitas podían entrar al ejército, nunca podían ser jefes. Y este centurión pagano tenía un hijo, tenía un servidor, en la cual, al estar enfermo y a noticiarse de que Jesús estaba por esos pagos, le hizo el pedido. Y este pedido tiene que ver con la fe, porque ya en un primer momento el centurión se refiere al Señor Jesús como Señor. Reconoce en Él la divinidad, reconoce en Él el poder de Dios. Y al recibir la respuesta de Jesús de que Él iba a curarlo e ir a sanarlo, el centurión reconoce su indignidad, reconoce que no es necesario que el Señor se llegue a la casa de Él, basta que lo diga de palabra, porque haciendo Él la comparación que vive Él como autoridad, y le dice al subalterno que vaya, el subalterno va, o que venga y viene, expresa la profunda confianza en el poder y la humildad con que lo hace, despierta de parte del Señor la admiración. Y esta fe manifestada en este pagano, en esta persona que sin ser del pueblo elegido, reconocen en Jesús al Señor y abre su corazón y su misericordia, abre su corazón a la misericordia de Dios, es un preludio de lo que seguramente en la tarea evangelizadora de la primitiva iglesia
y sobre todo en el mensaje evangélico del Señor Jesús se hace notar, ¿no?, que la salvación no es exclusividad de un pueblo, sino que es el amor y la bondad para toda la humanidad, para aquellos que acepten a Jesús en su corazón. En la segunda sanación se ve ya directamente, ya no la palabra de Jesús, sino la acción misma, ¿no? La suegra de Pedro enferma, llegan ellos y él dice que le toma de la mano e inmediatamente dejó de tener fiebre y se puso a servirlos. La liberación que el Señor nos da, la sanación, no es solamente un hecho portentoso y milagroso, sino que nos pone en camino. El propósito de Dios es de ayudarnos a que sigamos caminando, a que sigamos peregrinando, a que sigamos haciendo lo que veníamos haciendo. Por eso en esta sanación se ve también cómo el poder de Dios interviene en nosotros para que, liberados de aquello que nos ataja, podamos continuar, podamos seguir transitando el camino que Dios nos ha enseñado. Y también cuando sanaba a los demás enfermos, endemoniados, Él también asume, de acuerdo a la profecía de Isaías, el deber del siervo de Yahvé, ¿no?, el que tenía que venir a liberar, a sanar, cargando sobre sí los pecados para liberarnos. En esto, mis queridos amigos, tenemos esta invitación que Dios nos hace de abrir el corazón, de mostrar nuestras heridas, mostrar nuestras debilidades para que sea el Señor quien las sane, quien las cure, quien nos libere, para que podamos nosotros, liberados por el Señor, poder seguir caminando este camino de la vida, en esta vocación que seguramente Dios nos ha llamado y en ese lugar donde ocupamos y en el cual debemos florecer. Le pidamos a Dios que nos bendiga a todos. Que así sea, y un abrazo en Cristo, mis queridos hermanos.